Hoy vamos a estudiar qué son las comillas, qué tipo de comillas tenemos en español y en qué casos debemos usar comillas. Este ha sido un comentario bastante recurrente en el canal porque mucha gente me ha escrito diciéndome cuándo usar comillas, cuándo no usar comillas, porque últimamente se ha vuelto como antojadizo el uso de comillas, es decir, vemos uso de comillas a diestra y siniestra y en realidad existen reglas para usar adecuadamente las comillas y eso es lo que vamos a aprender en este tutorial. En primer lugar, ¿qué son las comillas? Las comillas no son más que un signo ortográfico al que se recurre en español para reproducir textualmente las citas de personajes célebres o parlamentos literales que otras personas han mencionado. Es decir, que la comilla sirve normalmente para citar frases o ideas que han sido expresadas por otra persona, que no somos nosotros, evidentemente. ¿Cuántas comillas tenemos en español? Tenemos las comillas inglesas, que son las dos rayitas, las comillas simples, que solo son rayita y rayita, y las comillas latinas o españolas, que son las que se colocan de esta manera. Realmente, las comillas españolas, en teoría, deberían ser las comúnmente utilizadas. Lo que sucede es que por la dificultad que a veces tienen algunos teclados de hacer las comillas, es un poco más cómodo usar las comillas inglesas en vez de las comillas españolas. Pero en realidad la regla dice que siempre deben colocarse primero las comillas españolas, luego las comillas inglesas y por último las comillas simples. ¿Por qué existe esta regla? Porque puede ser que yo esté colocando una cita textual X, por ejemplo, utilizando las comillas españolas. Pero puede ser que dentro de esa cita yo coloque otra cita, entonces tengo que usar las comillas inglesas. Y puede ser que dentro de esa otra cita yo use otra cita más. Entonces tengo que poner adentro las comillas simples. Sabiendo eso, ¿en qué caso vamos a usar comillas? La regla dice que al intercalar un comentario literal de un personaje dentro de un discurso indirecto, se deberá usar comillas. Por ejemplo, Carlos me dijo ayer que yo era la amiga más inteligente del mundo. Si ustedes se fijan aquí, esta parte, la amiga más inteligente del mundo, es un parlamento que dijo otra persona. O sea que yo estoy citando a alguien más. Esta expresión no la dijo la interlocutora, sino que ella expresa que Carlos dijo que ella era la amiga más inteligente del mundo. Entonces, la amiga más inteligente del mundo deberá ir entre comillas, porque esa es el diálogo indirecto que nosotros estamos citando. Dentro de un texto narrativo, como una novela o un cuento, utilizamos comillas para reproducir los pensamientos de los personajes. Efectivamente, en los cuentos, en las novelas, se utilizan mucho las comillas para indicar los parlamentos de los personajes. Vean aquí un ejemplo. No sé qué voy a hacer con mi vida, pensaba el chico. Si ustedes se fijan aquí, yo estoy utilizando comillas, porque este es el pensamiento del personaje. Entonces, para reproducir los pensamientos, las ideas, se debe usar comillas. Por ejemplo, María mientras caminaba pensaba que tenía mucha tarea que hacer ese día en su casa. Entonces, esa frase, que es el pensamiento de ella, tiene que ir entre comillas, porque evidentemente con eso yo estoy indicando, uno, que la cita no es mía, y dos, que es un pensamiento que ella está teniendo, es una idea. Cuando vamos a utilizar una palabra vulgar, malsonante o inapropiada, es importante usar comillas. Claro que lo ideal es no utilizar este tipo de palabras, pero a veces, por ejemplo, cuando uno entrevista a alguien, por ejemplo en mi caso que soy periodista, puede ser que el entrevistado diga una mala palabra. Y debido a que en una entrevista uno transcribe literalmente toda la idea del entrevistado, para no perder la fidelidad de lo que la persona dijo, se puede colocar la palabra, pero entre comillas, para indicar que en realidad no es una frase nuestra, es una frase de otra persona y que no es muy adecuada. Bueno, ¿en qué otro caso? Cuando vamos a usar una palabra que procede de otra lengua. Esto es importante.
Ahora, no quiero decir que la lengua se ha contaminado, más bien quiero decir que nos hemos enriquecido de préstamo de otras lenguas, y eso no es nada malo, porque en realidad los préstamos lingüísticos son válidos, pero debemos tener cuidado cuando utilizamos palabras de otras lenguas y colocarlas entre comillas. Esta es una pregunta que me hicieron a través de redes sociales, en Facebook. ¿Cuándo utilizar comillas en el caso de estos préstamos lingüísticos y en el caso de palabras que no provienen del español? La respuesta a la persona que me hizo la pregunta es que debe colocarse entre comillas la palabra que no procede del español, como por ejemplo salud, que procede del francés, y por ejemplo hello, que procede del inglés. Si nosotros lo vamos a citar dentro de un texto en español, se deberá poner entre comillas, porque realmente no es una palabra que pertenece a nuestra lengua. Si vamos a decir goodbye, por ejemplo, digamos que es una historia y se desarrollan dos personajes, uno es latino y el otro es norteamericano. Y se va contando la historia en español, pero obviamente él, como el norteamericano le cuesta el español, entonces puede ser que diga algunas palabras en inglés, como good morning, goodbye, good afternoon. Entonces esas palabras, si las vamos a incluir dentro de un texto en español, debe ir entre comillas, para indicar que esa palabra no pertenece a nuestra lengua y que en ese momento la estamos tomando prestada de otra lengua. Un poco para mantener la originalidad de la lengua. Bueno, ¿en qué otro caso? Para utilizar una palabra o un término de manera metalingüística. ¿A qué me refiero con esto de término metalingüístico? Cuando nosotros nos estamos refiriendo a determinadas palabras desde un punto de vista lingüístico, nosotros debemos colocar esa palabra entre comillas. Por ejemplo, puse entre comillas la palabra mesa para emplearlo en este ejemplo. La palabra mesa, entre comillas, está formada por dos sílabas, me-sa. Entonces, cuando yo me estoy refiriendo a una palabra en su sentido metalingüístico, en su sentido en el origen de la palabra, en su función lingüística, yo debo de entrecomillarlas. Y finalmente se utilizan comillas para citar el título de los artículos de periódico o de revista, para citar los capítulos de un libro, para citar el nombre de un poema o un programa de televisión. Por ejemplo, título de un artículo X. Economía crecerá aceleradamente. Si yo voy a citar ese artículo, según el artículo, la economía crecerá aceleradamente en este 2020 del autor tararara, el título del artículo deberá ir entre comillas para indicar que el artículo en realidad no es mío, sino que yo estoy citando a otra persona. En el caso del capítulo de un libro, digamos que yo estoy leyendo X libro y el primer capítulo se llama Nunca volveré a verte. Entonces, cuando yo vaya a escribir, por ejemplo, un resumen, este es un resumen del capítulo Nunca volveré a verte, ese nunca volveré a verte deberá ir entre comillas para indicar que es el capítulo del libro. También, por ejemplo, en el caso de los poemas, por ejemplo, si hubieran escrito algo así como, bueno, en esta clase vamos a realizar el análisis de la métrica y la rima del poema Lo Fatal de Rubén Darío. El nombre del poema, Lo Fatal, tiene que ir entre comillas. ¿Por qué tiene que ir entre comillas? Porque es el nombre de un poema, de una obra literaria de un determinado escritor. También en el caso de los programas de televisión, por ejemplo, Perdidos en la Oscuridad, entre comillas, es mi programa de televisión favorito. Entonces, en ese caso también se deberá utilizar comillas. Bueno, espero que te haya quedado claro el tutorial. Si tienes dudas o comentarios, házmelo saber a través de la casilla en tus comentarios o envíame un correo a españolencasalatinoamerica@gmail.com. Bye.